Yo salvé a un extraterrestre y me mostró lo que escondían dentro. Lo digo así, sin adornos, porque todavía me sorprendo cada vez que intento ordenar en palabras lo que ocurrió esa noche. Cómo una luz en el cielo obligó a mi vida a detenerse y al mismo tiempo me dio la llave de algo que había estado enterrado en mí por siglos. Esa noche iba conduciendo con la radio apagada, sola acompañé el zumbido del motor y la insistencia del frío que se colaba por las rendijas de la vieja camioneta. Tenía las manos entumecidas por la herramienta que había dejado en el asiento, las uñas manchadas de resina y esa sensación de garganta apretada que te recuerda que las facturas vencen hoy, que el cliente que prometió pagar no contestó, que el banco llama con una voz educada que siempre suena como un ultimátum. Había una luz en el tablero donde nunca la había, la alerta de que el dinero se estaba acabando, más literal que nunca. En mi taller, la madera era mi verdad. Sabía medir la veta de un nogal sin mirar y podía escuchar, con la yema de los dedos, cuando una ranura pedía paciencia. Pero todo eso no pagaba siempre las deudas. Hacía meses que me obligaba a cobrar menos de lo que mi trabajo valía, por vergüenza, por miedo a perder clientes, por un extraño sentido de culpa que se me pegó como lija. Me sorprendo todavía de cómo uno puede justificar su propia pobreza. Es por humildad, es porque deben verme accesible, es para que no piensen que me he hecho rico. Frases que se convirtieron en ritual sin que yo me diera cuenta. Era un patrón, bajar el precio, regalar una hora más, renegar de mi propio valor. Me repetía a mí mismo que era por amor al oficio. La verdad era que había una voz más profunda, antigua y rígida que vivía en mi pecho y cada vez que aparecía una oportunidad me obligaba a dejarla ir. Iba por la carretera pensando en todo eso, en la tensión en el pecho, en la factura de la electricidad marcada en rojo, en la llamada que no llegaba, cuando una luz bajó del cielo como una lágrima de vidrio. No era una estrella ni un foco de carretera, era un punto que se inclinó, vibró y en un instante desapareció detrás de una colina. Frené sin pensar y di media vuelta. El teléfono quedó olvidado en el regazo. En la oscuridad solo se veía el resplandor que había dejado un rastro, como si el asfalto hubiera sido visitado por una pintura sólida. Llegué al lugar y el aire olía a metal caliente y a algo dulce que no logré identificar. Había marcas en la tierra, como si un objeto circular hubiera besado el suelo con delicadeza y luego se hubiera hundido. Al principio pensé que era un accidente común, pero luego lo vi. A 50 metros, medio enterrada en la arena, una estructura pequeña y abollada emitía un silbido bajo, acompañando un parpadeo de luces apagadas. No era grande, parecía más una cápsula de investigación que una nave de novela. La tapa, partida, dejaba ver un interior desnudo y un cuerpo encogido. Me acerqué con esa mezcla de curiosidad que te empuja a romper las reglas y de miedo que te ata los pies. Del objeto colgaba una bolsa. No una bolsa cualquiera, parecía un tejido artesanal, con hilos que brillaban con un tono entre rojo y cobre, y símbolos que me resultaban familiares en la forma, pero imposibles en el contenido, como si alguien hubiera tomado la geometría de los relieves de un templo antiguo y la hubiera tejido con la paciencia de un zapatero. Había algo en esa bolsa que me clavó la mirada y me hizo olvidar por un segundo el frío y la factura. Un peso simbólico, como si llevarla fuera a cargar una responsabilidad. El ser que estaba ahí, al lado de la cápsula, hacía un ruido que no era voz, pero sí era comunicación. Vibraba el aire. No podía mover bien las extremidades. Era pequeño, del tamaño de un niño alto, piel que parecía una piel de lija mojada. Ojos demasiado grandes y redondos que sin embargo tenían una expresión que no era de amenaza, sino de una clase de dolor tan puro que me traspasó. No sé por qué pensé que estaba más asustado que herido. Me acerqué despacio, con la respiración contenida, y extendí la mano. Al tocarlo, sentí calor. No era el frío metálico que uno se imagina con lo extraterrestre. Era calor parecido al de una persona que ha estado expuesta a la misma noche y al mismo miedo que tú. Hizo un sonido como un suspiro, y de pronto algo dentro de mi cabeza se iluminó.
Una imagen rápida, sin palabras, de manos arreglando algo roto. No fue un mensaje en el sentido literal, era una intención, un pedido de ayuda, y la comprensión de que ese ser no pedía que lo miraran con curiosidad, pedía que lo salvaran. Lo levanté con cuidado. Tenía la espalda frágil, pero había fuerza en su agarre, en el modo en que me sujetó la muñeca. La bolsa colgaba de su hombro y el tejido rozó mi antebrazo con una textura que recordaba la seda quemada. Lo llevé a la camioneta. El trayecto de regreso se sintió diferente. La carretera parecía una vena que latía. La noche se cerraba sobre nosotros como una manta demasiado grande y en el asiento del copiloto algo respiraba con un ritmo desordenado. No me importó la música ni los faros que parpadeaban. Tenía a alguien vivo y frágil a mi lado. En aquel silencio, el ser estableció una comunicación. No con palabras, no con la voz que usas para pedir un café, sino con imágenes y sensaciones. Una intención clara en mi cabeza que decía, sin traducir, necesito retribución. Necesito que aceptes lo que debes recibir. Fue más un empujón sutil en mi pecho que una frase, una mano invisible que señalaba hacia la bolsa. Nunca creí en la telepatía antes de esa noche. La presencia de ese mismo fenómeno me sacudió con su calma. Lo llevé primero a mi pequeño apartamento, un sitio con olor a aceite de linaza y virutas de madera, donde uno se siente a salvo aunque las cuentas griten. Puse una vieja cobija sobre el sofá y lo senté con cuidado. Él observó las luces de la ventana, como si estuviera viendo estrellas a través de una ciudad, y luego posó sus manos sobre la bolsa. Me miró, o mejor dicho, se dirigió a mí, con esa intensidad que no se empequeñece a través de la mirada normal. No necesitó abrir la boca para advertirme. La bolsa era importante. Abrirla fue una decisión que tembló en mi interior. Podía cerrar todo, llamar a alguien, dejarlo en un lugar que sonara más oficial. Pero algo en mí, ese tipo de dignidad torpe y obstinada de quien ha trabajado años con las manos, me empujó a actuar. Si podía dar lo necesario para que alguien viviera, el pinchazo de mis propias deudas tendría que esperar. Deslicé los dedos por el cordón y lo solté. Dentro, la tela ocultaba un conjunto de objetos que parecían no pertenecer al mundo en la forma en que yo lo conocía. Había frascos con líquidos que cambiaban de color según la luz y la inclinación de la mano, un disco plano con incrustaciones que parecían mapas y no mapas al mismo tiempo, bastoncitos de madera aromática que desprendían un humo leve, dulce y a la vez metálico. Y, envuelto en un paño más fino aún, había un espejo. No era el espejo que uno cuelga para peinarse, su superficie no reflejaba de inmediato mi cara. Cuando lo saqué, la lámina parecía respirar, corrugando una bruma plateada que no se quedaba en el borde, sino que fluía hacia adentro, como si dentro hubiera un río de plata. El ser tomó mi mano y la colocó sobre el espejo. Fue un gesto reverente, como si se tratara de un sacramento. En el contacto con aquel metal sentí un temblor primitivo, la sensación de abrir una puerta que no sabías que tenías. El espejo no decía nada con palabras, decía memorias. Fue una insinuación, apenas un roce. Detrás de la lámina algo venía hacia mí como un pensamiento antiguo. Antes de que pudiera asimilarlo, vi una escena, una celda pequeña, paredes de piedra con humedad y el olor a cera de vela. Hombres con hábitos sencillos se movían en silencio. Uno de ellos, mi presencia en esa vida, llevaba un hábito demasiado raído, y cuando intentó aceptar una moneda que un aldeano le ofrecía, su mano tembló, y la moneda cayó al suelo. La mirada que recibió era de acusación y devoción. Su voto lo definía. Sentí en el pecho la misma culpa que me atenazaba ahora. Fue una escena tan viva que mi respiración se cortó y por un instante creí que era real. Pero luego la imagen fue reemplazada por otra, sol ardiente sobre tablillas de barro, tinta negra en dedos manchados, una mano que elige no aceptar un rollo de oro ofrecido como coima por no mancillar su trabajo.
La tercera imagen, un monasterio de las alturas, nieve cayendo, una vela que se apaga con una elección, me golpeó con la misma fuerza. Abrí los ojos con el espejo aún caliente en mis manos. El ser me miró, y aunque no emitía sonido, entendí la instrucción que venía con sus ojos enormes. Mira, aprende, entiende la razón. No sabía en ese momento cómo aquello estaba conectado con mis facturas y mis arranques de regalar trabajo. Solo sabía que había una línea que unía esos gestos antiguos con mi hábito presente de sabotear mis ingresos. Me quedé en el sofá largo rato, el espejo apoyado en las rodillas, palpitando como un corazón extraño. La casa olía a madera recién lijada y a ese humo dulce que traía la bolsa. Afuera la ciudad respiraba con su tráfico de madrugada. El ser, que aún no conocía nombre ni historia, cerró los ojos y pareció dormir, su respiración un compás que en mi cabeza se volvió una cuenta atrás. Mientras la noche avanzaba, la racionalidad intentó retomar su lugar. Esto es un sueño o un delirio por cansancio, me dije, pero mis manos seguían temblando. Sentí la urgencia de documentarlo, de no confiar únicamente a la memoria de la noche, aquello que ya se sentía tan real. Busqué mi cuaderno, ese que uso para esbozar diseños y anotar medidas, y comencé a escribir todo lo que recordaba: la forma de la nave, la textura de la bolsa, la sensación al tocar el espejo. Las palabras salían como si alguien las desenroscara lentamente, precisas cuando hablaban de cosas físicas, entrecortadas cuando intentaban nombrar las imágenes que el espejo había soltado. Esa madrugada escribí hasta que la luz gris empezó a colarse por la ventana. Leyendo lo que había notado, me di cuenta de que llevaba años repitiendo un patrón que se parecía demasiado a un voto. No un voto literal, claro, pero algo en mí había adoptado la austeridad como una religión personal. Había renunciado a ciertos placeres, sí, pero también me estaba anulando las posibilidades. Me acordé de conversaciones con mi padre, de recomendaciones de un abuelo que decía que la riqueza corrompe, de la vecina que siempre decía que la humildad paga más que el dinero. Todo eso había ido conformando un mandato silencioso, una pieza de mi identidad que rechazaba la abundancia como si fuera un enemigo. Pasaron las horas y en la tarde decidí que tenía que entender más. No podía mantenerlo en secreto de forma irresponsable, pero tampoco podía dejarlo en manos ajenas sin comprender lo que significaba para mí. Llamé a Jeff. Jeff es un tipo que conocí en la feria de artesanos, un hombre con el pelo largo y manos manchadas de pintura que siempre tiene una teoría nueva para cada cosa. Le conté lo mínimo, esa sombra de la historia que podía decir en una llamada sin que pareciera loco, y lo invité a pasar. Quería a alguien que escuchara sin juzgar, que me ayudara a sostener la evidencia. Cuando llegó, con una bolsa de café humeante y esa inclinación del que se conduce por la intuición, lo primero que hizo fue mirar al ser en el sofá con la curiosidad de un niño. «¿Te enamoraste?», bromeó, intentando aligerar el aire. Pero su risa se fue apagando conforme observaba la bolsa, el espejo y algo en mi cara que denotaba una mezcla de miedo y asombro. Le expliqué lo que había sentido y le mostré las notas. Jeff no es de los que piden pruebas, pero es de los que observan detalles. Cómo describí la textura, el sonido, la secuencia de imágenes que el espejo había soltado. Me escuchó sin interrumpir y, en un momento, preguntó con esa voz suave: «¿Crees que lo que viste son recuerdos tuyos?». La pregunta me atravesó porque, en el fondo, había llegado a la misma conclusión. Las escenas que me había mostrado el espejo no eran simplemente historias del universo, parecían pedazos de una continuidad en la que yo había estado antes. Esa afirmación, la posibilidad de que mis rechazos al dinero vinieran de votos antiguos, encendió algo en mí que no supe controlar. No me sentía iluminado, me sentía invadido por una claridad que exigía acción. No era suficiente sentir, había que mover algo. Jeff, que siempre trae soluciones prácticas, sugirió: «Hay que validar lo que pasó, no para que te convenzas a ti mismo de algo que no es, sino para que lo examines con respeto». Me gustó esa palabra, validar, porque no hablaba de negar ni de romantizar, sino de nombrar con honestidad lo que estaba ahí. Pasamos la tarde reorganizando el espacio como si fuera una pequeña clínica de curiosidades.
Limpiezas suaves, movimientos casi rituales. Abrimos las ventanas, pusimos música baja que teníamos en un cassette viejo, encendimos un poco de humo de la bolsita y colocamos el espejo en una mesa. No hablamos de sanar, ni prometimos milagros, solo aceptamos que aquello merecía una atención tranquila. Yo sentía que había cruzado una línea. Ya no podía volver a la indiferencia que había sido mi compañía los últimos años. Antes de que la noche cayera de nuevo, el ser habló por segunda vez. No con palabras, pero con una imagen y una sentencia que resonó claro. Si aceptas lo que debes, serás libre. Lo dijo de forma que no había honor ni culpa, solo una descripción. ¿Libre de qué? No lo especificó. Libre del peso que yo había tomado como propio. Quedé con la sensación de que la libertad no era un regalo que alguien te hacía al cumplir tu destino, sino una responsabilidad que te exigía reconocer lo que habías asumido. Al final de esa primera jornada intensa, no pude dormir. El espejo quedó cubierto con una tela, como si yo temiera que siguiera abriendo puertas mientras yo no estaba preparado. Observé al ser dormir en la penumbra, la respiración más pausada, y me pregunté cuántas veces en la historia de ese cuerpo habría llegado a manos ajenas con la misma bolsita. Custodio de memorias, de votos, de decretos que pasaban de generación en generación, no por herencia genética, sino por el peso de la repetición. La mañana siguiente fue un colapso de normalidad, trabajo que atender, clientes que llamar, cortes urgentes. Pero algo había cambiado. Caminé por mi taller y cada herramienta me parecía distinta, no porque realmente lo fueran, sino porque ahora me enfrentaba a la posibilidad de no usar mis habilidades para esconderme. Esa idea me asustaba tanto como me emocionaba. Tenía la sensación de estar al borde de una puerta, y por primera vez en mucho tiempo, alguien me ofrecía girar la llave. Había tanto que aún no entendía. ¿Qué era exactamente ese espejo? ¿Por qué me mostraba imágenes tan íntimas? ¿Cómo se relacionaba todo esto con la pequeña criatura que había salvado? No tenía respuestas completas, solo urgencias, entender y actuar. Supe, con la certeza silenciosa que te llega cuando algo te llama por tu nombre, que si quería deshacer aquel patrón, el mismo que me había llevado a dejar pasar oportunidades y a aceptar menos de lo que merecía, tendría que mirar dentro y nombrarlo, y que quizá la bolsa y el espejo no eran un accidente, eran un ofrecimiento, raro y peligroso, de confrontar mis raíces. Esa tarde, antes del atardecer, saqué el espejo otra vez. No quería precipitar nada, mi instinto era temerario. Lo quité de la tela como quien desenvuelve un objeto sagrado, y cuando la plata comenzó a respirar otra vez, una visión más larga apareció. No era una imagen fragmentaria, sino una escena que se desplegaba con tiempo y detalle. Sentí el peso de la mirada de gente que no conocía y sin embargo me reconocía en cada gesto. El calor del hábito rozaba mi piel, el viento golpeaba la piel cuando el monasterio estaba en alto. La mesa de comedor rechinaba con una moneda que caía, con la decisión de no recogerla. Y en el rostro de aquel hombre en hábito vi mi propio miedo transformado en seguridad rígida. La intensidad creció, y justo cuando algo dentro de mí reclamó que entendiera por qué había hecho esas promesas, si aquellas vidas se parecían a castigos o a protecciones, el espejo vibró con una nota baja y extendida. Era un sonido que no cabía en el oído, era una sensación que se clavó en el pecho. El ser abrió los ojos y me miró con una paciencia que parecía antigua. Lo que verás ahora es más que memoria, me pareció recibir. Es una arquitectura que ha moldeado tus decisiones, no es culpa, es entendimiento. Al borde de algo que prometía romperme y liberarme a la vez, supe que la decisión que tomar en las próximas horas no sería solo sobre dinero o precios justos, sería sobre la posibilidad de vivir sin las cadenas que me habían hecho pequeño. Sentí miedo, sentí un alivio primario, que sin embargo venía acompañado de una responsabilidad que pesaba como la bolsa que había llevado en la noche.
Justo en ese instante, cuando el espejo empezó a oscilar con imágenes cada vez más nítidas y el aire del apartamento se cargó de una electricidad leve, sonó el timbre. No esperaba visitas. Mi corazón dio un salto desproporcionado. Abrí la puerta, pensando en la policía, en los vecinos curiosos, en alguien de control. En vez de eso, encontré a una mujer cuya cara me resultó vagamente familiar, con ojos que parecían ver más de lo que uno muestra. Tenía un sobre en la mano y una expresión que mezclaba compasión y urgencia. «Mike», dijo, como si supiera mi nombre sin preguntarlo, «soy del banco». Tenemos que hablar de su cuenta. La banalidad de la frase hizo que mi mundo cotidiano me alcanzara de golpe. El sobre pesaba en su mano, igual que la bolsa que yo tenía en el apartamento. Era claramente la notificación de una deuda que demandaba una respuesta inmediata. Por un instante me invadió la pura comedia cruel del universo. Estaba en medio de un evento que podía potencialmente cambiar mi vida, y sin embargo, la vida insistía en sus demandas básicas. La mujer levantó la mirada hacia la ventana, y sin que yo preguntara dijo: «No tiene que responder hoy, pero hay opciones si quiere considerar un plan». Aquel ofrecimiento, simple y administrado por una voz amable, sintió en mi pecho como la primera tentación real desde que apareció el espejo. Tomar la salida segura, aceptar barajar las cartas de siempre y no mirar más profundo. Sentí la vieja voz de la vergüenza ofreciéndose a cubrirme. «Vende, cede, no pidas más de lo que mereces». Fue un instante revelador. La opción fácil estaba servida en bandeja. Mientras ella hablaba, mi mirada volvió inevitablemente al espejo cubierto sobre la mesa del salón. La voz dentro de mí recordó la promesa silenciosa: «Si aceptas lo que debes, serás libre». ¿Aceptar? ¿Qué exactamente tendría que aceptar? ¿El dinero que me ofrecían de manera justa? ¿El reconocimiento de mi propio valor? La mujer del banco se despachó con papeles y números, y al cerrarse la puerta detrás de ella, su figura desapareció en la tarde como una nota de una canción que no puedes terminar de escuchar. Quedé solo frente al dilema que no era solo financiero: la posibilidad de permanecer en la zona segura de la escasez o entrar en aquello que prometía ser una apertura, aunque dolorosa. Sostuve el sobre en la mano y luego lo dejé sobre la mesa. El espejo me llamó como si fuera un faro. El ser en el sofá, despertando como si el mundo también le reclamara, puso su mano sobre la mía y dijo, con la certeza tranquila que ya conocía: «No lo dejes pasar». La última imagen que tuve antes de decidir sentarme lentamente frente al espejo, con el sobre olvidado, fue la de un descendiente que no conocía, alguien que me miraba desde siglos atrás y que tal vez sin saberlo me había legado un voto que yo llevaba sin pedirlo. Y supe en ese momento que no bastaría con ver, tendría que nombrar, tendría que validar, tendría que, aunque todavía no comprendiera cómo, liberar. Me senté frente al espejo con las manos todavía calientes del miedo y del humo, y comprendí que no bastaba con verlo. Había que hablarle, nombrarlo, darle un verbo a ese peso que había estado empujando mis decisiones. Había llegado el momento de empezar con lo que el ser, con su calma antigua, había insinuado. Pero antes de continuar, y si esta historia te está atrapando, suscríbete y activa la campana. Aquí viene la parte que muchos me preguntan y quiero que estés conmigo hasta el final. Respiré hondo y recordé la estructura que, desde esa primera noche, había ido armándose casi como una partitura. Reconocimiento, validación, liberación. No eran palabras técnicas que aprendí en un curso, me las enseñó el mismo espejo al mostrar lo que debía soltarse. Me incorporé, apoyé los codos en las rodillas y empecé a hablar en voz alta, despacio, como si dictara una promesa que llevaba años repetida en silencio. Primero, reconocimiento. Dije la frase con la que abrí la confesión: «Reconozco el voto que me habita». Las palabras sonaron extrañas en mi boca, como si fueran de otro dialecto, pero la habitación las aceptó sin hacer preguntas. Nombré las formas que veía: la austeridad como virtud, la vergüenza ante la abundancia, la necesidad de ser pequeño para que otros se sintieran bien.
No hablé con la solemnidad de un sacerdote, hablé como un hombre cansado de justificar su pobreza con historias bonitas. Comenté en voz alta las imágenes que el espejo había mostrado, el hábito raído, la mano que deja caer la moneda, la tinta negra sobre las tablillas. Cada nombre era un golpe y una liberación. Sentí que algo se hacía visible por primera vez. Segundo, validación. Cuando llegó ese momento, supe que no bastaba con decir, esto ya no vale. Había que honrar el propósito original de esas promesas. Respiré hondo y dije, honro la intención que te movió. Entiendo que, en su tiempo, protegerte era una forma de coherencia con lo que eras. Te agradezco por cuidarme cuando debía hacerlo. Fueron palabras que sonaban contradictorias, agradecimiento por una atadura. Sin embargo, al pronunciarlas, algo en mi caja torácica cambió. La urgencia de pelear con la voz interior cedió, como si al reconocer el servicio que la promesa había prestado, pudiera ahora cambiarle la función. Tercero, liberación. No fue un acto teatral, sino una declaración con el tono de quien se responsabiliza. Puse la mano sobre el espejo, sentí su frío, que ya no era solo metal, era una superficie con memoria, y dije, con respeto y con libertad, libero este voto de mis manos, de mi cuerpo y de mi trabajo. Lo devuelvo a donde sea que vino, para que cumpla su propósito sin mí. No voy a transcribir palabras mágicas ni fórmulas. Para mí, lo que importó fue la intención clara, la voz que no titubea y la decisión repetida hasta que el cuerpo deja de reaccionar por costumbre. Lo que ocurrió después no fue un truco sobrenatural de película. Fue más íntimo y más físico. Sentí como si algo que me apretaba dentro, una correa invisible, se aflojaba. No fue un ruido ni una visión, fue una sensación de despegue, como si mi esternón hubiera encontrado más espacio para respirar. Mis manos dejaron de temblar, y la piel de mis antebrazos se sintió menos pesada. Aún así, no todo cambió de golpe. La vida siguió exigiendo facturas y llamadas, y yo seguía siendo el mismo, con herramientas manchadas de resina. Pero en mi interior, algo había cambiado de forma sutil. La compulsión automática a regalar mi oficio empezó a preguntar por alternativas. Esa misma noche, mientras aún sostenía el espejo, el ser habló otra vez. No con frases largas, sino con una imagen clara. 3 puertas, cada una con un nombre. Mira, me dijo en la sombra de la ciudad. Mira las vidas que articulan este voto. Y el espejo, obediente, abrió panoramas como páginas viejas. La primera vida que volví a ver con detalle fue la del fraile franciscano. No fue solo la celda húmeda de antes. Esta vez, la escena se extendió como una película entera. Huelo la madera de la mesa, fría al tacto. Siento el roce áspero del hábito en la nuca. Escucho el murmullo de la oración que viene de otra celda. Soy joven en esa vida, o al menos así lo siento, con la piel curtida por la austeridad y la convicción en cada palabra. Pobreza es libertad. Pero la escena se vuelve más concreta. Llega un aldeano con una bolsa que suena a monedas. «Toma esto», dice torpemente, como si ofreciera algo prohibido. En mi cuerpo de fraile hay un temblor. La moneda es una tentación, pero también una traición a un voto que pensé me hacía noble. Entré en diálogo con el superior. Lo recuerdo como una figura corroída por el tiempo. Sus ojos no son crueles, son firmes. La humildad guarda el alma, me dice, y yo asiento porque he aprendido a medir mi valor en renuncias. Esa renuncia, sin embargo, no surge de una decisión madura, sino de miedo. Miedo a ser juzgado por amar el confort, miedo a ser expulsado de la comunidad por no sostener el ideal. En un pasaje, intento aceptar la moneda para comprar pan para el huerto, y los demás me miran con sospecha. Confieso que su rechazo se sintió como una revelación. No era un triunfo de la santidad, era la imposición de una norma que se volvió identidad. La cámara del recuerdo se acerca a mis manos, ojos que se vuelven a mí con desaprobación, la caída de la moneda en el suelo y el sonido seco que, en mi cuerpo de ahora, resuena como un mandato que no pude quitarme. Comprendo que aquel voto,
Aunque nació del deseo de proteger valores, se transformó en una camisa de fuerza. Sentí lástima por aquel hombre que creía que su pobreza lo acercaba más a lo divino. Sentí lástima porque su pureza era en el fondo una negación de sus necesidades humanas. El espejo cerró esa escena como si hubiera pasado una página. No hubo juicios, solo comprensión. Sentí algo parecido a compasión por ese yo antiguo. La segunda vida fue más antigua aún. Un escriba en una ciudad ribereña del Nilo. Esta escena se abrió con la textura del barro seco en las manos, la punta de una caña tocando la arcilla todavía húmeda, el olor a pájaro y papiro. Soy escriba, y mi orgullo es mi oficio. Mi mano sabe registrar el mundo. Un recaudador llega con una tablilla de arcilla y una nota. Hay una deuda que puede ser saldada si acepto cierto registro que alteraría la verdad. Me ofrecen un rollo de oro envuelto en tela. Toma esto y podrás mantener tu familia. Pero mi respuesta está ligada a otra cosa. Mis decisiones siempre han sido patrimonio de una ética que me impone la desnudez de la veracidad. En ese tiempo, rechazar la propuesta no fue heroico, fue punitivo. Al decir no, me condené a la escasez y acepté vivir en un barrio más estrecho, con menos comida en la mesa. Mi partición moral entonces fue una forma de orgullo que se vestía de integridad. Preferí ser pobre a vivir bajo la sombra del soborno. La escena muestra la casa oscura, el crujir de la madera en la noche, la esposa que suspira pero no me recrimina. Mis dedos se manchan de tinta y la tinta se transforma en una cicatriz invisible que se traspasa a través del tiempo. El gesto de rechazo se vuelve, en mi vida contemporánea, una pauta automática. Si puedo rechazar la riqueza por principios, entonces lo hago antes de poner precio a mi trabajo. La tercera vida fue en las alturas del Himalaya. Soy monje tibetano en un monasterio donde el viento parece tener voz propia. La escena es fría, el aliento se ve en el aire cuando uno camina desde la capilla hasta la cocina. En esta historia llego viejo, con la médula cansada, y en la noche de mi muerte debo elegir, aceptar un don que podría mejorar la vida de mis discípulos o reafirmar la promesa de pobreza que me pertenece. Las manos del abad son suaves, él me mira con la ternura de quien entiende que todo vínculo entre renuncia y dignidad es complejo. Lo que das habla del mundo que dejas, me dice. En el acto final, dejo que la promesa pese más que las manos que necesitan curarse, y no recojo el don. No por heroicidad, sino por la forma rígida en que aprendí a medir el valor. Mi renuncia se volvió sello de santidad. En cada visión hubo un punto de convergencia. La promesa nació de un ideal honorable, pero se endureció hasta convertirse en un mandato incapacitante. Y lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que cada vida no era una historia aislada. Había una continuidad en el modo en que el orgullo o el temor transformaban la abstención en autosabotaje. No había un demonio exterior, había una arquitectura interna que repetía patrones. Cuando las visiones terminaron, el espejo dejó de vibrar. Me quedé con las rodillas flojas y una nueva claridad que me duele hasta recordar. No se trataba de anular valores, sino de reubicarlos. Había que encontrar una manera de honrar la intención original de esas promesas sin que me impidieran vivir con dignidad. El ser me miró y por primera vez puso una sensación en mí que fue casi una instrucción pedagógica. Ahora que viste, actúa. No erres en la contramarchas del miedo. No dijo más. Su ausencia de sermones me enseñó que la sabiduría no siempre llega con juicio. Comenzamos entonces a practicar el ritual con más atención. No era algo que quisiera imponer a nadie, era una práctica que había salvado mi centro. No fue una lluvia de oro, pero fue el primer acto de congruencia. Cobré lo justo. Unos días después, un encargo mayor asomó. Una galería local quería restaurar una puerta antigua para una exhibición, con presupuesto considerable. Era la oportunidad que siempre había temido. Aceptar un contrato grande significaba exponerse a críticas sobre ser ambicioso o cobrar de más. Aún así, puse mi precio con claridad y presenté un plan. Cuando la galería lo aceptó, sentí un vértigo conocido, la tentación de sabotear la entrega para justificar el no merecimiento.
Dormí mal por varias noches, con pensamientos que me decían que no era digno, que tenía que perder parte para demostrar nobleza. En una madrugada, cuando la ansiedad me empujó a cancelar parte del trabajo, recordé la frase que había usado en el ritual: devuelvo la intención a su origen. Me levanté, tomé mis herramientas y fui a trabajar como si cada golpe de garlopa fuera una reafirmación. El día de la entrega, la galería pagó lo acordado y dejó una propina generosa que no esperaba. No fue un cambio dramático que anulara todos mis miedos, pero fue evidencia de que cuando actúas con congruencia, el mundo responde. No quiero decir que el universo te paga automáticamente porque hiciste el ritual. Lo que sí vi fue que al dejar de sabotear mis ofertas, las oportunidades podían sostenerse. La verdadera prueba mayor llegó unos meses más tarde. Recibí un correo para restaurar un conjunto de puertas antiguas destinadas a una mansión que sería convertida en centro cultural. El proyecto tenía detrás un presupuesto mayor. La cifra que me ofrecían sumaba lo equivalente a $85,000. No puedo decir que la cifra apareció como por arte de magia. La oportunidad la construí con trabajo y con una cadena de contactos, pero aceptarla, sin dejar que el miedo dictara, implicaba algo que nunca antes había tenido: coherencia sostenida. Cuando el contrato se acercó a mi taller por escrito, sentí la ola conocida, los recuerdos del fraile, del escriba, del monje, la voz que insiste en que aceptar eso sería traición. El primer instinto fue volver a sentir que debía justificar mi tarifa, dividirla en pagos imposibles o ceder para no incomodar. Hice algo distinto. Pedí una semana para organizar el proceso y presenté un cronograma de entregas con claridad de precios y tiempos. Hablé con mis clientes anteriores, reforcé la calidad de mi trabajo y, sobre todo, me apoyé en una red de contención: Jeff, amigos de la feria y un contador que me ayudó a poner todo en orden para recibir un pago grande sin entrañar desastre financiero. El día que firmé el contrato no fue el final de la historia, sino un ensayo sobre mantener la integridad. Hubo momentos en que la duda me hizo querer salir de la ciudad a vivir de nuevo en un pueblo pequeño y anónimo, donde mis precios no importaran. Pero me aferré a las herramientas de la práctica. Cada vez que la sombra del voto se asomaba, volvía al reconocimiento corto: esto es antiguo. Validaba, sirvió en otro tiempo. Liberaba, ahora elijo otra cosa. No era autoengaño, era disciplina. Mientras el proyecto proseguía, empecé a enseñar lo que había aprendido a personas cercanas. Jeff fue el primero en practicar de forma sostenida y compartió la experiencia públicamente. Dejó de bajar sus precios por miedo a perder clientes y empezó a cobrar lo justo por sus pinturas. No fue un flujo inmediato de clientes, fue más bien que al presentarse con límites claros, atrajo a quienes valoraban su trabajo. Jeff, con su carácter generoso, me dijo una noche en el taller: lo más loco no fue que cobré mejor, fue que volví a sentir orgullo en lo que hago sin que eso me hiciera sentir sucio. Su testimonio me ayudó a entender que no era solo sobre el dinero, era sobre dignidad. Con el tiempo enseñé la técnica a otras 5 personas en reuniones pequeñas. Una costurera que siempre regalaba prendas a familiares. Una profesora que se sentía culpable por pedir honorarios por tutorías. Un joven ceramista que aceptaba trabajos por debajo del costo para hacer obra. Una terapeuta que renegaba de tarifas sostenibles y una restauradora de muebles jubilada que tenía miedo de cobrar por sus piezas. Cada uno la adaptó a su contexto y cada uno relató cambios distintos. La costurera empezó a hacer pequeñas promociones en las que explicaba el valor del tiempo de trabajo y aumentó su ingreso. La profesora estableció paquetes y dejó de dividir horas de forma agresiva. El ceramista consiguió clientes regulares que pagaban lo justo. La terapeuta puso un sistema de tarifas escalonadas que le permitió mantener su práctica sin agotarse. La restauradora empezó a recibir encargos que la mantuvieron ocupada y respetada. En todos esos relatos hubo una advertencia: el ritual no era una bala mágica. Lo que funcionó fue la repetición, la comunidad, la toma de decisiones conscientes y, en algunos casos, buscar asesoría profesional. Recalqué siempre la importancia de la contabilidad. Poner orden en los números es tan espiritual como decir frases en voz alta. Aconsejé que se consultara con un contador, con un terapeuta si las cargas eran demasiado profundas y con personas de confianza que pudieran sostener el viaje. La criatura se convirtió en un compañero silencioso de aquella transformación.
A veces lo veía en la penumbra, con los ojos abiertos, observando la actividad del taller, como si aprendiera algo de la manera en que nosotros trabajábamos con la materia. Un día lo vi sostener el espejo con cuidado y abrirlo apenas. No habló, pero envió una sensación de agradecimiento que pareció recibir con una sonrisa tenue. No habíamos desarrollado un idioma común, pero la reciprocidad entre nosotros fue clara. Yo salvé su vida, él me mostró lo que escondían dentro. En esa relación se condensa todo el peso y la belleza de la historia. Uno salva y al hacerlo es salvado. El final de nuestra convivencia llegó una tarde de cielo limpio. Apareció un haz de luz, silencioso, y sentí en el pecho esa noticia antigua de que había llegado la hora. La criatura se me acercó y, con algo que ahora puedo llamar un abrazo, puso su frente contra la mía. No dijo palabras, me transmitió una gratitud que se sentía como una mano que te alisa la espalda. Me miró y pareció decir sin voz: «Has hecho lo que debías, ahora sigue». Subí con él al borde de la colina donde lo encontré la primera noche. La nave, pequeña y reparada, era una presencia de metálico pulido que no hacía ruido cuando se elevó. Antes de partir, con movimientos lentos, dejó sobre la tierra una pequeña figura tejida, simbólica, que pensé sería un amuleto, pero no lo sentí así. Lo sentí como un recordatorio de la responsabilidad que me quedaba. El trayecto de regreso de su nave fue un arco que escribió en el cielo mi promesa de enseñarlo a otros. En los meses siguientes, la vida se reorganizó con menos dramatismo del que imaginaba. No apareció riqueza instantánea ni una cascada milagrosa de dinero. Lo que emergió fue una concatenación de cambios prácticos y sostenidos. Un flujo más estable de clientes que respetaban mis precios, mejor planificación financiera, una relación más clara con mis gastos y, sobre todo, una sensación de mayor coherencia interna. Hice un curso básico de contabilidad para artesanos, organicé mi calendario y establecí límites de trabajo. Compré una sierra nueva, la chainsaw que siempre había deseado, y no fue un acto impulsivo, sino un paso calculado. Usar la herramienta para expandir mi oferta y contratar ayuda extra, no como señal de ostentación, sino como inversión en sostenibilidad laboral. La suma del proyecto mayor, el de $85,000, no fue solo un número para presumir. Me permitió reorganizar el taller y pagar una deuda vieja sin ceder a la urgencia de volver a las viejas lógicas. Pero hubo un momento crítico. El primer desembolso llegó y, por instinto primario, sentí ganas de esconderlo, de no mirarlo, de gastarlo en cosas pequeñas para no sentir el vértigo de la abundancia. Fue la misma voz del pasado que me hablaba con dulzura perversa: «No te mereces esto». Me senté en la oscura cocina, puse las manos sobre el sobre y empecé a recitar mentalmente las frases del ritual: reconocimiento, validación, liberación. De nuevo tuve que afirmar la decisión con actos. Transferí una parte al fondo de emergencia, pagué deudas y usé otra parte para comprar materiales y contratar ayuda. La tentación persistió, pero cada decisión que reforzaba la estabilidad me dio una evidencia práctica de que podía aceptar sin autodestruirme. Con el tiempo, la reputación de mi taller creció. No fue por promesas sobrenaturales, sino por la calidad sostenida y por la manera en que comencé a cobrar y a sostener mis límites. Personas que antes me pedían descuentos, ahora pagaban sin negociar. Algunos amigos me dijeron, con envidia suave, que me habías vuelto ambicioso. Respondí con honestidad: no es ambición desmedida, es cuidar lo que hago. El eco de la frase resonaba en mí como la mejor forma de desactivar las viejas culpabilidades. En el camino hubo tropiezos, hubo clientes que dudaron, hubo noches de inseguridad, hubo veces que casi volví a los patrones antiguos. Pero también hubo testimonios que sostuvieron mi camino. Una vecina que recuperó la dignidad de cobrar por clases de costura. Un joven ceramista que consiguió su primer contrato mayor. Una terapeuta que pudo contratar asistencia para su consultorio. Una restauradora que pudo jubilarse dignamente sin perder su fuente de propósito. Cada historia se transformó en evidencia de que, con repetición y comunidad, la práctica que aprendí podía ser útil. En un momento recordé algo que el ser había insinuado la primera noche, que retribuir podía ser tanto recibir como dar.
Por eso empecé a organizar encuentros en el taller donde enseñaba la técnica a pequeños grupos, de forma gratuita o por aporte consciente. No lo hice para vender, lo hice porque la historia me debía devolver eso. A cada persona que acudía le pedía que, si la práctica le servía, la compartiera con alguien más sin cobrarla como secreto. Fue una forma de crear responsabilidad colectiva. Un año después de aquel choque en la carretera, mi vida tenía otras formas. El taller había crecido en clientes, en pedidos y sobre todo en sentido. No solo hacía muebles, hacía piezas que sostenían recuerdos de familias y espacios públicos que se abrían a la comunidad. Mis finanzas no eran perfectas, pero eran honestas. Mis relaciones se volvieron más claras, aprendí a pedir ayuda y a aceptarla sin sentir que debía pagar mi valor con renuncias. Fue una forma de crear responsabilidad colectiva. Un año después de aquel choque en la carretera, mi vida tenía otras formas. El taller había crecido en clientes, en pedidos y sobre todo en sentido. No solo hacía muebles, hacía piezas que sostenían recuerdos de familias y espacios públicos que se abrían a la comunidad. Mis finanzas no eran perfectas, pero eran honestas. Mis relaciones se volvieron más claras, aprendí a pedir ayuda y a aceptarla sin sentir que debía pagar mi valor con renuncias. Recuerdo una tarde en la que, sentado en el banco del taller, abrí un cajón y encontré la pequeña figura tejida que la criatura había dejado. La sostuve entre las manos y pensé en la cadena de vidas que el espejo me mostró, no para condenarlas, sino para agradecerles. Entendí que el trabajo de liberación no es borrar la memoria, sino reubicarla, agradecer lo que nos protegió y decidir, con valentía, dejarlo ir cuando ya no nos sirve. Antes de despedirme, quiero ser responsable con lo que comparto. Esta historia es mi testimonio personal. Algo me habló y lo interpreté como una enseñanza que transformó mi relación con el dinero y con mi trabajo. No puedo garantizar que la misma práctica produzca resultados idénticos en todos. Si cargas heridas profundas, trauma o problemas serios de salud mental o deudas que te superan, busca ayuda profesional. Un psicólogo, un asesor financiero o un terapeuta pueden acompañarte con herramientas complementarias. Esta técnica fue una puerta para mí, no un sustituto de tratamientos necesarios. Si sientes que esta historia te resuena y quieres profundizar con ejercicios prácticos, escribí una guía corta con los pasos que describí, versiones adaptadas para distintos oficios y reflexiones para sostener el cambio. Está disponible en el primer comentario fijado de este video. Úsala con responsabilidad. Busca apoyo profesional cuando lo necesites. Al final, cuando pienso en la criatura que salvé, no pienso en un héroe que venció a un extraño. Pienso en alguien que vino a enseñarme, con paciencia, que rescatar puede significar ser rescatado. Me mostró lo que escondían dentro, no como un juicio, sino como una verdad que pedía ser honrada. Que nuestras renuncias, por nobles que parezcan, pueden volverse cárceles si no las comprendemos. Ahora mi trabajo es compartir esa posibilidad, que se puede aceptar la abundancia sin perder la ternura, y que liberarse de una promesa antigua es a veces el primer paso para amar distinto. Si quieres la guía práctica y los ejercicios que utilicé para sostener el proceso, descarga el material en el primer comentario fijado. Y si te animas, comparte esta historia con alguien que creas que necesita escucharla. Hay noches en las que una luz cambia todo, pero muchas veces esa luz entra por la palabra, por una mano que acompaña y por la decisión cotidiana de actuar con coherencia. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si alguna vez pasas por mi taller, te invito a un café y te muestro cómo una sierra bien afilada y una decisión sincera pueden, juntas, fabricar más que una puerta, pueden crear un lugar desde donde vivir con dignidad.